está debidamente, pues aquí, ¿está todo bien? ¿Está bien la distancia, doctor? ¿Estamos cumpliendo los protocolos, doctor? Iván Solano Leiva, o Jimmy está muy cerca aquí, muy encimoso. Yo creo que Sí. lo mejor. Muy encima. Tendremos otras razones, probablemente. Vaya. Doctor, bienvenido. El doctor Iván Solano Leiva está aquí con nosotros a petición, ¿verdad?, de la audiencia. Sí. Bueno, con el doctor Iván Solano Leiva hemos podido conversar vía telefónica y es una persona pues que está informada de lo que está sucediendo en torno a la pandemia COVID-19 desde el punto de vista médico, y como médico, además infectólogo, pues puede hablar con base de lo que está sucediendo. Aprovechemos al doctor para preguntas y respuestas. A ver, hoy amanecemos, doctor, con 1.640 casos confirmados, que hemos dicho que en el sitio covid19.gov.sb se resalta más el número de casos, pero la gente tal vez no le cae el 20, que lo más importante son los casos activos. Porque de los 1.640, ya 540 están recuperados. Y los casos activos son 1.068. De acuerdo al corte de las 12 de la madrugada con 17 minutos, que es el último que tenemos acá en la página covid19.gov.sv. Nos decía también el doctor Oscar Picardo que estuviéramos pendientes de este dato, de que cuando las personas recuperadas sean más que los casos nuevos, es que la cosa comienza a descender. Y ahorita no es así. Ok, bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Un placer nuevamente estar acá en cabina, reanudando esta etapa de estar en presencia. No lo vamos a reanudar, hemos hecho una excepción con usted. Ah, ok. Sí. Ok, bueno. Sí, porque todavía no se puede, ¿verdad? Okay. Bueno, pero aquí las medidas que están tomando me parecen adecuadas para un distanciamiento físico que es importante, ¿verdad? Bueno, definitivamente el doctor Picardo tiene razón en eso, ¿verdad? Cuando el número de recuperados iguale o supere al número de casos nuevos reportados diarios, ahí nos va a estar indicando que ya alcanzamos la meseta y comenzamos el descenso de la enfermedad, ¿no? Y en este momento, según vemos también ahí en esa página, pues no estamos en ese momento de un descenso, al contrario, estamos en la etapa de todavía un ascenso en la curva. Por lo tanto, ese dato es sumamente importante para poder determinar si podemos reaperturar actividades económicas aún de una manera gradual. En este momento, desde el punto de vista de salud pública, no es recomendable la reapertura, ni siquiera como ha comenzado Costa Rica, que comenzó con la reapertura de pequeños negocios por el momento. O sea que está bien lo que está haciendo el gobierno, o sea, el presidente Nayib Bukele tiene razón en alargar o extender 15 días más la cuarentena. En ese sentido sí, pero hay un pero también. ¿Cuál es el pero? Estamos ahorita a un poquito más de 60 días de haber iniciado la cuarentena, cuyo objetivo es precisamente evitar que se desborde el sistema o retardar la aparición de casos nuevos, ¿verdad? O disminuir la probabilidad de contagio que nos va a dar casos nuevos, ¿verdad? Y eso es lo que busca, para que nuestro sistema de salud esté preparado y no sea colapsado. Sin embargo, desde hace 60 días, y para eso sirven las cuarentenas, para que usted como salud pública tome las medidas adecuadas para evitar eso. Y vaya pensando también, porque aquí hay un concepto que desde nuestro punto de vista también está erróneo. Salud y economía no son opuestos. Tienen que ir, también pueden coexistir, pero el concepto que ahorita tenemos, que nos dice el Ejecutivo, es que es o la salud o la economía, y no es así, ¿verdad? Pero bien, en ese sentido, este periodo largo de cuarentena debió haber servido para que el Ejecutivo, junto con especialistas en el área económica, pudieran diseñar un plan a corto, a mediano y a largo plazo para enfrentar la pandemia, ¿verdad?
cosa que no lo hemos visto, a no ser porque recién comienzan, y eso está bien, que comienzan a darle a la población más necesitada estas canastas solidarias. Primero fueron los $300. Exacto. Y ahora pues yo no, son canastas, cestas, sacos o bolsas, no sé, pero se Pero les está llevan dando. alimentos, Se le- llevan se les está dando. alimentos. Y que está bien el objetivo. Sí, porque el objetivo es que la gente no salga a la calle. Exacto. Ajá. El problema, por ejemplo, con los $300 no fue el repartirlos o dar, fue la forma en que lo planificaron, porque desafortunadamente no fue bien planificado y permitió que la gente con grandes necesidades en nuestro país saliera y se desbordara y viéramos lo que pasó. Lo mismo esperamos con esta medida que ahorita se ha iniciado por parte del gobierno, que no se vaya a desbordar. Y ahí es donde es importante el control territorial, es decir, utilizar el territorio, a quienes conocen el territorio, que son las alcaldías, a que sean ellos quienes puedan distribuir este tipo de ayuda y de entrega casa por casa, porque si también ponemos nosotros, y la alcaldía dice, mire, tal día, En el Parque Central. en el Parque Central, si quieren a base de DUI, y etcétera, etcétera, eso puede generar, el hambre es tanto, que la gente salga y no guarde el distanciamiento social y las otras medidas, el uso de la mascarilla, etcétera, etcétera. Lo que hemos visto hasta el momento, doctor, a partir del momento en que el gobierno empezó a entregar estos paquetes solidarios con alimentos, es que, es más, así lo anunció el presidente, es casa por casa, ¿verdad? Y es más, hizo el llamado a la gente, por favor no salgan de sus casas, quédense en sus casas porque nosotros vamos a llegar a entregar el paquete a su casa. Y eso es bueno, ¿verdad? Eso es bueno. Porque cumple dos objetivos. Uno, que la gente no salga, Sí. ¿verdad? A contagiarse, y por el otro lado, que no tenga necesidad para comer de salir a un lugar de abastecimiento, llámese mercado o llámese supermercado, e incluso, doctor, a las tiendas de la comunidad. Claro, por eso es importante y si ya comenzaron a implementarlo casa por casa, mire, Qué bien. está bien. Ujú. ¿Vea? Ahora, eso es una medida transitoria, ¿vea? Pero necesitamos medidas también, como le digo, que vayan reactivando micro, pequeña empresa, planes económicos. Yo no soy el especialista, pero aquí hay un montón de especialistas que nos pueden ayudar, que pueden ayudar al gobierno a crear ese tipo de programas. Entiendo que ya adoptaron el plan del INCAE y de la ESEN. En base a ese, dijo. En base a eso se va a ir reabriendo todo. Ajá, las propuestas, ¿verdad? Es decir, vaya, pues el presidente yo creo que lo ha dicho En esta dos semana ocasiones, en 2 ocasiones. En las 2 ocasiones, sí. Ahora, doctor, queremos ver, entender. Dice, la cuarentena sirve para no desbordar el sistema médico que es precario, ¿verdad? Paralelamente, lo que nos dice el gobierno en su comunicación es que ha estado rehabilitando, remozando y casi que reconstruyendo hospitales. Que los está poniendo a ver, los está poniendo con los insumos, con la infraestructura e insumos necesarios para atender a las personas. Y no necesariamente por el tema de la pandemia, sino que porque ya, bueno, usted nos lo dirá o lo reconfirmará, el sistema de salud de nosotros, pues, es precario, pues, adolece de un montón de situaciones. Vaya, de los 1.068 casos activos, 476 son asintomáticos. Es casi el 45%. ¿Qué quiere decir asintomático, doctor? ¿Y cómo debe tratarse un asintomático? Solo termino la pregunta. Vaya, de los 1.068, mi pregunta es si todos están en un hospital. Bueno, según la información que nosotros tenemos, y esa es una de las observaciones como colegio médico que hemos hecho, yo le agregaría, aparte de los asintomáticos, los leves, Tony, sumarles. No, Aquí, aquí estable, dice estable, serán. Estable. Estable. 154. Ajá. Exacto, yo le agregaría, en realidad la clasificación debería ser leve, ellos le ponen estables. Ok. Y después hay moderado, Exacto. 147. Tomando esos datos actualizados, quiero decirle que el 78% de los 1.068 casos activos que hay al momento son casos asintomáticos y casos estables. Uh-huh. Esos, no podría decir que el 100%, pero la gran mayoría, por lo menos un 80-85%, pudieran estar en su casa
bajo aislamiento domiciliar. ¿Sí? Y ya voy a explicar por qué. Los moderados, los graves y los Críticos. críticos, que serían el 22% restante, exacto. ¿verdad? Ujú. Esos sí requieren hospitalización. Pero vemos que el gobierno, el Ministerio de Salud, quiere tener al 100% de personas ingresados. O sea, los asintomáticos en este momento están ingresados, doctor. Sí. Y además los leves. ¿ya? También. Ujú. Entonces, eso es como que tú en buen salvadoreño, te metas el cuchillo en la espalda tú mismo, te hagas harakiri. Vas a llegar a colapsar el sistema de salud. Vale. A eso el Y ministro... solo le voy a agregar otro dato importante. Colombia, tomando estos datos de Colombia. Actualmente no sé exactamente el número total de casos activos que tiene Colombia, pero tiene mucho más que El Salvador. Claro. Mucho más población. Es que- El 91% de los colombianos con casos activos son asintomáticos leves. ¿Y dónde están? En sus casas, bajo vigilancia del sistema primario de salud. ¿Verdad? Y nosotros ahí donde decimos, le estamos dando prioridad bajo este abordaje actual solo a los hospitales, a la atención terciaria, cuando tenemos un sistema primario que pudiera, si se le da las herramientas necesarias y el poder necesario, llevar a cabo este tipo de situaciones. Doctor, el ministro de Salud, Francisco Alaví, dice que por las condiciones sociales, por el hacinamiento, por la densidad en la que vivimos los salvadoreños, mandar a un asintomático a su casa es mandar a esa persona a que esté con 4 o 5 personas más. Creo que él mencionó 6. Ujú, ujú, Sí. ujú. Entonces, Y yo le agregaría, aparte de esas 6 personas más, 4 chuchos. que los compartimos 4 en la chuchos, línea. el perico, Exacto. ¿verdad? Entonces, lo que ellos dicen, y a mí hasta a mí me parece razonable, Claro. lo que dice el doctor es, va a ir a contagiar a otros. Ok. Y Porque, eso- porque no van a guardar el distanciamiento físico. Entonces, y solo agrego, tal vez esa persona es asintomática por su metabolismo, su organismo, su cuerpo, pero puede contagiar a otro que es diabético, que tiene... Completamente de acuerdo. Ajá. Y en ese sentido es que nosotros decimos, y por eso lo dije yo también ahorita, de que no es al 100% de los asintomáticos o leves que cumplen que se puede ir a su casa. Ajá. Porque aquí tenemos un problema social de pandillas, donde hay un control territorial de las pandillas, que si Pedro vive en una zona controlada por pandillas, poniendo ese ejemplo, Pedro no es un candidato a tener su aislamiento domiciliar. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí los equipos de salud primario van a tener dificultad y los vamos a poner en riesgo de sufrir violencia de parte de las pandillas. Ujú. Ese es un caso, Tony. Por lo tanto, Pedro no se puede ir para su casa y hay que tenerlo en algún lugar. Y está el otro caso de María, digamos, que María, como muchos salvadoreños, vive en un cuartón donde comparte el mismo cuarto con muchas personas Mm. y sucede lo que el señor ministro dice. María no sería candidata a enviarla a su casa, pero también hay otros salvadoreños que tienen casas donde se pueden autoaislar. Diana o Tony, vaya. ¿Va? Ajá, o sea, Diana o Tony vivimos en casas en donde podemos estar en un cuarto de Exacto. nuestras casas. Y bajo la supervisión, en primer lugar, en esos casos se dice que un miembro de la familia, podría ser su novio, Diana, Ujú, su esposa, que no tienen factores de riesgo, digamos, o que no tengan factores de riesgo, ujú. se encarguen de estar pendientes de sus necesidades. Usted se autoaísla en un cuarto, Ujú, idealmente con su propio baño para que no salga, exacto. Ujú. idealmente. Pero- Ujú. y usted está en comunicación, mira, Por necesito agua, Ujú. tráeme por favor. Y la persona que los cuida, con su mascarilla, Con guantes. con Ujú. guantes, si quiere se lo deja en la puerta, usted abre su cuarto y ahí se toma el agua. O quiero comer esto. Eso también existe en muchos salvadoreños. Y hablando de los varados, por ejemplo, muchos salvadoreños que están en el exterior y que por cuestiones del destino estaban fuera del país cuando se tomaron esa medida, pueden cumplir esas condiciones. Y no necesariamente debemos de condenarnos a un centro de cuarentena. Ese es el punto. O sea, se puede
En Colombia, como les digo, el 91% están en sus casas. La cuestión es pensar de que las cuarentenas o estos periodos que nos están dando cada 15 días van a ser eternos hasta que aparezca la vacuna, como lo han dicho tanto el señor presidente como un hermano de él, que esa es la manera. Bueno, y creo que también ayer un secretario jurídico, creo que es el señor Argueta, el licenciado Argueta, el asesor jurídico. también dice eso. Y ese no es un criterio médico ni de salud pública. Ok. Yo estoy haciendo la cuenta, doctor, y de acuerdo a esta última corte, son 830 personas entre asintomáticos y estables, que representan el 80% de los casos activos, sí, ¿verdad? Y yo creo que esa era la perspectiva que se había mostrado, que del 100% de casos activos, el 20% era el que iba a necesitar en realidad el sistema estar ingresado, vaya, ¿verdad? Y que el 80% presentaban condiciones leves. Ahora bien, aquí hay dos factores. Uno, el hacinamiento en que se vive en El Salvador, que yo creo que de estos 830, doctor, fácil, el 75% vive en esas condiciones o vive en, tal vez no en hacinamiento, pero no puedes autoaislarse en su lugar de vivienda. Y por el otro lado, la cultura del vivo que desgraciadamente existe en este país, en donde hay personas que pueden guardar aislamiento en su casa, pero que no hacen caso y que salen y son irresponsables. Yo soy asintomático, no, como no siento nada, no me duele nada, salgo. Voy a ir al súper, voy a ir al supermercado, ¿verdad? Voy a ir a la farmacia. Entonces, a ver, es una línea bien delgada, doctor, y no estoy defendiendo a nadie, ¿verdad? No, comprendo. Ajá, entonces es bien difícil entender cómo logro que este grupo, que representa el 80% de los casos activos, en realidad se maneje como se deba manejar si no ponen de su parte. Bueno, en primer lugar, Diana, igual es una especulación pensar que el 75% sería caso por caso que se evalúa. Hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo. Lo importante es que lo hagamos, que hagamos ese ejercicio y ver y seguir las recomendaciones que ya decimos. Si no se cumple, se queda. ¿Verdad? Se queda por las otras situaciones. Quiero decirles que allá por el mes de marzo, principios de la primera quincena de marzo, ya teníamos los primeros casos, creo, de COVID-19 en el país. El Ministerio de Salud lanzó un protocolo de cuarentena domiciliar. Cuarentena domiciliar, no aislamiento. Me recuerdo. Y estaba muy bien estructurado, basado basado en los lineamientos de OMS, que habla de la cuarentena domiciliar, y también que actualmente ya hay protocolos bien establecidos de aislamiento domiciliar, de casos leves, casos asintomáticos. Y en ese protocolo decía, precisamente para los salvadoreños vivos, que hablamos ahí, que debía de quedarse 2 policías afuera de la casa de la persona que estaba, en ese momento hablando de cuarentena domiciliar. ¿Por qué? Precisamente para evitar lo que usted menciona. Vean. Que se dieron casos, doctor. Que se dieron casos. A gente la fueron a traer a su casa con policía y se la llevaron o sea, ven, exacto, nos vamos. Exacto, de acuerdo. Esa es una cosa, se puede hacer con esto. Porque miren, por ejemplo, voy a ver, me dirán algunos, es que no hay suficientes policías, es que hay que optimizar, porque cuando yo veo que el señor alcalde de San Salvador pone su propio cerco sanitario, utiliza a la Fuerza Armada y al personal de la PNC en ese cerco, que por cierto no es necesario, está quitándole recursos y yo en lo personal, desde que están los cercos sanitarios en el municipio de San Salvador, en mi trayecto de mi casa yo me encontraba antes de eso, siempre me encontraba retenes, que nos paraban y nos pedían lo que hacen, pero ya no encuentro. ¿Por qué? Porque no dan capacidad y los están subutilizando o mal utilizando, ¿verdad? Llevándolos a lugares donde no deberían de estar, sino que deberían de estar en otro papel. Pero volviendo al punto, sí se puede si nosotros tenemos el deseo de hacerlo y poniendo a la PNC, porque es cierto.
Y no solo el salvadoreño, Diana. En cualquier lugar del Latinoamérica. mundo Sí. puede pasar eso. A ver, dice acá el número de terminación. No. ¿Cuál querías? Este. Ok. Dice que el número de terminación Es del extranjero. 0166. Que le parece que al aumentarse los casos moderados a críticos, los asintomáticos van a ser evacuados con recomendaciones. O sea, cuando ya no den como que la misma capacidad que no van a tener, los van a tener que enviar. Que sacar. Ajá. Ajá. Y darle prioridad a los críticos, a los graves. Claro, eso pudiera llegar a darse. Por eso les digo yo, que tampoco es que, bueno, yo creo que el señor presidente y el mismo ministro desde ayer o antier están diciendo, miren, no hemos colapsado, pero estamos A punto de. ¿verdad? Ajá. Entonces, Y esa era otra pregunta, doctor, porque, a ver, entre moderados, graves y críticos, estamos hablando de 250 238. personas. 238 personas. ¿Cuál es la capacidad del sistema de salud? Yo me recuerdo que en un primer momento el presidente habló de 100 UCIs a nivel nacional. más o menos creo que andan entre 125, 130, más o menos. En el sistema público. En todo, tomando en cuenta El hasta privado. incluso el privado. Ok. Pero él dice que de todas esas UCIs, no todas están habilitadas. Así es, o sea, no están habilitadas del sistema público en general. O sea, que estaban las UCIs, pero que no tenían equipamiento. O sea, que estaban No estaban como- completas. no estaban completas. Bueno, yo no sé a qué se refería, no sé a qué se refería él con decir si estaban o no completas, porque para que sea una UCI y sea catalogada como UCI ya debe tener los mínimos requerimientos para ser catalogada como UCI. No como, por ejemplo, la UCI que construyeron en el Hospital Amatepec del Seguro Social, Ujú. que esa la construyeron en sala de operaciones del hospital, porque no existe UCI, no existía UCI ahí. Y entonces ahí hicieron una serie de cosas que no estaban. Pero la capacidad que estamos hablando nosotros, de 125 probablemente unidades de cuidados intensivos, sí las tienen, o sea, sí verdaderamente existen. sí existen. ¿verdad? Ajá. Y, Pero, doctor, ¿y de los críticos graves moderados, cuántos necesitan UCI? bueno, habría que probablemente, bueno, los seguros que yo les puedo decir que sí necesitan UCI son los críticos. Los graves no sé cómo los están catalogando ellos, pero probablemente En cualquier momento necesiten la en UCI. cualquier momento necesitan la UCI en el peor de los escenarios, o también están con ventilación mecánica. Eso habría que preguntarles a ellos verdaderamente ¿Cómo los Ayer- clasifican? cómo clasifican los Ayer graves. dijo el presidente que él está viendo a los pacientes de la UCI a través de cámaras. ¿Quién es? ¿El presidente? Sí, lo dijo. De veras. Yo los veo, dijo, y es muy duro darse cuenta cuando alguien entra en una crisis y se muere, dijo. Ok. Yo lo que sí sé, no puedo afirmar ni descartar que el presidente los vea a través de una cámara. Vea. Pero lo que sí sé Eso es es que, lo que por yo ejemplo, escuché. en el Hospital Nacional San Rafael, en la UCI del Hospital Nacional San Rafael, el equipo de UCI es liderado por el doctor Manuel Bello, que es intensivista. Y él y los intensivistas, como tal, sí están afuera. Imagínense que estamos nosotros acá y Emerson está en la zona de los pacientes. Ajá. Entonces nosotros a través del monitor estamos viendo a los pacientes y estamos viendo, y quienes están adentro son enfermeras especializadas y además médicos internistas. Vea. Y se comunican. Ujú. Y veo yo el monitor del paciente X y veo sus parámetros del ventilador, etc. Eso se está haciendo. Ujú, ujú. ¿Vea? Ahora, no sé si le pasan también señal al señor presidente para que lo vea también. Pero no es que los intensivistas entran directamente A las para evaluar al UCIs. paciente. Ellos están como leyendo los datos y tomando decisiones. Exactamente. Y eso es lo recomendable. Así es como se maneja una UCI. Ajá. No, en la normalidad no. Normalmente no. Es en este por la emergencia. Por la emergencia y tomando en cuenta también de que no hay suficientes colegas intensivistas en el país, que alrededor son de 50, y si tomamos en cuenta que algunos son mayores de 60 años,
pues podría bajar a 40, pongamos. Y algo otros que están en solo privados, dejemos que pudieran andar en 35, 38, por ahí, haciendo un número así rápido. Pero, de hecho, así lo hacen en otros países también. Es el internista, el médico internista, el que está de choque, que está adentro. ¿Vea? Y los intensivistas están dirigiendo la orquesta, digamos. ¿Vea? Y también en países como el nuestro, con pocos recursos, es recomendable eso porque así pudiéramos nosotros estar vigilando, por ejemplo, las UCIs en el Hospital de Lis de San Miguel, en San Juan de Dios de Santana, por decirle, y que un intensivista puede estar monitorizando más pacientes siendo solo él, pues. Un centro de comando, por decir algo. Exacto. A través de la tecnología. A través de la tecnología, utilizando de una manera correcta la tecnología. Pero así es como se está viendo a los pacientes. Y volviendo, Diana, a su pregunta inicial de qué era ser asintomático. El asintomático COVID positivo, son pacientes que se les ha hecho la prueba y son positivos, pero que nunca desarrollan síntomas. Yo puedo ser un asintomático. O sea, tan así es que no se siente nada, doctor. No va a sentir, nos vamos a dar cuenta cuando más adelante nos hagamos pruebas de anticuerpos y nos salga que salimos positivos. Y nosotros digamos, bueno, ¿y yo cómo? Pues, ¿Y qué significa eso, doctor? ¿Qué significa esa prueba de anticuerpos? Bueno, ahí vamos a entrar a otra dos en cuanto al diagnóstico. Dejamos la pregunta pendiente porque son las 8:38, Diana Verónica. Esta conversación es intensa. Sí. Y muchas gracias a todos los que están escribiéndonos, participando, y estamos tratando de hacer un mix, por supuesto, de todas sus inquietudes, que también las compartimos aquí como Diana Verónica y Tony, que precisamente por eso tomamos a bien, debido a las inquietudes que hay sobre esta pandemia, pues invitar a alguien que conoce al respecto. Entonces, San Martín. ¿Qué vino de San Martín? Déjame entrar aquí a ver qué nos han mandado nuestros amigos. Y esa es una de las razones por las cuales el doctor Iván Solano Leiva aceptó la invitación, ¿verdad? Ya vio que hay un montón de comida, ¿verdad, doctor? Gracias a Dios. Mira, en lo que tú buscas ahí, el detalle del menú que vino el día de hoy, que por cierto esos son banquetes familiares que tiene a disposición San Martín en su servicio a domicilio, que se activa marcando el 22 13 58 00. Ya lo tengo aquí, mira, es el desayuno chilaquiles familiar. Para 4 a 6 personas, 8 huevos revueltos, pollito desmenuzado, cuadritos de tortillas salteados, queso mozzarella gratinado, crema, cebolla y cilantro, ¿verdad? Elige entre rojos, verdes o divorciados las salsitas. O sea que esto es un brunch, ¿verdad? Casi. Y también ha venido el desayuno saludable. El desayuno griego, exquisito yogur griego con arándanos azules, fresas, banano, granola y chía, servido con miel de abeja o maple. Y usted sabe que aquí, doctor, yo les digo, miren, si alguien quiere el yogur, por favor, ¿verdad? No crean que solo yo. Nadie me para bola. Pero es que no, se lo dejamos porque sabemos que ella es más fit. O sea, ella es más fit, entonces tenemos que guardar el desayuno griego. Me acompañan, sí. Así veo yo el cuerpecito de este muchacho. 22 13 58 00. Gracias. Anticuerpos, doctor. Gracias a San Martín. Bueno, alimentarse saludable es básico, ¿verdad, doctor? Para elevar las defensas del cuerpo. También lo puede pedir a Hugo App. Entonces, ¿hacemos pausa? Hacemos pausa y volvemos. Para desayunar. Dejamos el pendiente tu pregunta. ¿Te acordás cuál era? Sí, lo de que qué es desarrollar anticuerpos y todo eso. Ajá, chivo, exacto. volvemos.
de Diana Verónica. Sí, es que hablábamos de los asintomáticos y ya nos decía usted, miren, los asintomáticos son personas que pueden representar, no pueden tener ningún síntoma, o sea, si no se hacen la prueba, nunca se dieron cuenta que tuvieron el COVID. Pero después desarrollan, dice, anticuerpos. Okay. ¿Qué significa esto, doctor? Opa, perdón. Es que se le enredaron los audífonos. Sí. Yo le voy a ayudar, espérame. Jimmy le va a ayudar. Ahí Jimmy nos ayuda. Bueno, hay dos tipos. Esto me permite introducir cómo hacemos diagnósticos de la enfermedad por SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19. Gracias, Jimmy. El diagnóstico en la etapa aguda de la enfermedad se hace por pruebas de PCR en tiempo real, como se está haciendo actualmente en nuestro país, que es la famosa prueba de RT-PCR. Esa nos indica la cantidad de virus o la presencia del virus que esté en nuestro organismo. Luego vienen las pruebas serológicas. Esta primera prueba, la RT-PCR, conforme pasa el tiempo, la mayor positividad de la prueba es en los primeros 7 días de la enfermedad. Después, ya en la segunda semana... ¿A partir del día 8? Uh-huh. El porcentaje de que las pruebas de PCR me salgan positivas va disminuyendo progresivamente. Se esconde. Lo que sucede es de que el virus ya, como este detecta la presencia de material genético del virus, y es en la primera semana de la enfermedad es cuando más virus tiene la persona enferma. Ya posteriormente va desapareciendo el virus a nivel del tracto respiratorio superior, por lo tanto va disminuyendo la capacidad de esta prueba de detectarlo. O sea que yo a partir del día 8 podría seguir teniendo el virus y la prueba no detectármelo. Y podría salir esos son los falsos negativos que llaman, doctor. Exacto. Es decir, por ejemplo, voy a poner un caso real. Ayer me tocó ir a evaluar a una paciente en un hospital. Un paciente que ya llevaba 10 días de síntomas, pero que nada que ver la enfermedad del paciente con un probable COVID. Sin embargo, por protocolo en este hospital se le avisó al SEM. El Sistema de Emergencias Médicas. Exacto, el 132, y ellos decidieron que le iban a tomar la prueba, pero le van a hacer una prueba de RT-PCR. Perdón, que es prueba molecular, pero ya son 10 días. Entonces, ahí la posibilidad es de que la prueba salga negativa y él tener la enfermedad, ¿me explico? Sí. Ahora bien, y ahí hablamos de las otras pruebas, de las pruebas serológicas. Las pruebas serológicas no me detectan virus, me detectan anticuerpos. Los anticuerpos son aquellos que se forman de parte de nuestro sistema de defensa para combatir un agente infeccioso, en este caso el virus. Entonces, la IgM para el SARS-CoV-2 comienza a hacerse positiva a partir del 8º día, ¿sí? Y la IgG, que es un anticuerpo de memoria, a partir de la 2ª semana. Y entonces, para el caso que yo les estoy comentando ahorita, si nosotros tuviéramos a disposición pruebas serológicas, a este paciente que yo comenté, deberíamos de hacerle anticuerpos, la prueba de anticuerpos, no la RT-PCR, para confirmar o descartar diagnóstico. A ver, ¿qué determina? ¿Es una lotería? ¿Es una situación biológica de cada quien que en unos pega bien fuerte el virus y en otros asintomáticos? Recordemos ¿O eso está en estudio todavía? No, recordemos que tiene mucho que ver los factores de riesgo. O sea, ustedes recuerdan que una persona con factores de riesgo tiene mayor probabilidad que el virus le dé la variedad severa, la enfermedad severa, le produzca la enfermedad severa y no me vuelva asintomático. Entonces, adultos mayores, diabéticos, problemas cardiovasculares, incluyendo la cabeza, hipertensión arterial, personas con enfermedad pulmonar crónica y los otros factores de riesgo que se han mencionado, hacen que yo tenga mayor probabilidad que me dé la variedad severa, a que yo pase con la leve o con la asintomático. Otra cosa que ya se sabe
actualmente es que, porque se preguntarán también, y nos preguntábamos al inicio, ¿por qué a los niños, y sobre todo a los niños menores de 10 años, casi no hay casos? ¿Vea? O es raro que se presenten. Y esto ya se explica porque el virus, para meterse a mi célula e infectarme, necesita unos receptores, que se llaman en forma así sencilla AC2. AC2. Y en los niños, en el epitelio del tracto respiratorio superior, porque son muy pequeños, todavía no han desarrollado la suficiente cantidad de receptores AC2. Por lo tanto, el virus no puede entrar o tiene más dificultad de entrar y producir enfermedad. Entonces son varios aspectos, Tony, que pueden hacer, pero lo que sí ya sabemos es que personas con riesgo, ellos sí hay que cuidarlos, ¿vea? Porque tienen la probabilidad de que se vayan a desarrollar la enfermedad severa, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellas personas, doctor, que son sanas, que están jóvenes y que les ha dado muy fuerte? O sea, se han conocido tantos casos de Lo más probable, personas de 25 años, jóvenes pues, ¿verdad? Sin ninguna enfermedad, sin ninguna y les llegó el COVID y se murieron. Mire, ahí también es algo que nosotros en este momento no podemos decir con seguridad porque desconocemos características clínicas de esos pacientes jóvenes que han tenido una complicación severa. Yo diría que la mayoría de esos jóvenes, porque también en medicina no hay 100% ni hay 0%, yo diría que esos jóvenes pudieran haber, la mayoría de ellos, si fallecieron, tenían comorbilidades, es decir, tenían algún factor predisponente de riesgo. Y no lo sabían. No lo sabían. Uh-huh. Y lo otro es que, ¿cómo se llama? Una excepción a la regla, claro, que se puede dar siempre, pues. Sí, como usted lo ha dicho, ¿verdad? Nada, es un virus que se está conociendo y aún así en las enfermedades nada es 100% seguro, ¿verdad? Ni totalmente descartable. Doctor, se habla mucho que y esto a nivel mundial, que la población debe ir generando anticuerpos. Y esta parte yo no la entiendo, porque pues sí, no podemos vivir en cuarentenados todo el tiempo, tenemos que salir a la calle, sí, con las medidas, por supuesto, pero aún así va a haber, nos vamos a contagiar. O sea, lo que la frase es que nos va a dar a todos. Ajá, en algún momento. Exacto, y que tenemos que generar esos anticuerpos necesarios para que el virus en realidad no sea severo en nuestros cuerpos. ¿Cómo se maneja, cómo se logra, cómo se entiende eso? Bueno, ese es un abordaje que tienen, por ejemplo, Suecia. Suecia a esta fecha no ha hecho un lockdown, o sea, una cuarentena estricta. A quienes sí protege son a sus adultos mayores. A ellos sí les da cierto tipo de prohibiciones, basados en el hecho de que nos dé la enfermedad leve, ¿verdad? Y adquirimos los anticuerpos, adquirimos las defensas, ya nos dio. Y también está el hecho de la otra estrategia, por ejemplo, de Brasil o de Nicaragua, que dicen, no existe eso, es mentira y toda esa cuestión. O sea, no se puede ir a los extremos. O también al extremo de decir, miren, ustedes tienen que estar encerrados hasta que aparezca la vacuna. Ese es otro extremo que no se puede permitir. Hay que buscar, ¿cómo se llama?, los equilibrios. Y en ese sentido, pues, es como este virus definitivamente vino a cambiar el mundo. Un antes y un después. No van a ser las cosas iguales. Pero así pasó, si ustedes recuerdan, con la pandemia del H1N1, la famosa influenza gripe H1N1, que también causó problemas en su momento, pero que ahora ha pasado a ser otra de las causas de infecciones respiratorias agudas, ¿verdad?, que se pueden prevenir a través de vacunas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en su momento el COVID-19 o el SARS-CoV-2 que produce COVID-19 va a ser parte del diagnóstico diferencial que nosotros vamos a tener que estar viendo en pacientes con alguna infección respiratoria aguda que se nos presente, y sobre todo si presenta una infección respiratoria aguda grave. Va a haber que buscarlo. Pero va a estar con nosotros. O sea, no se va a ir. ¿Me explico? Porque por ahí escuchaba, como vuelvo a decir, al chacho hermano del presidente, Ibrahim, decir de que
si nos cuarentenamos todos y no salimos, el virus va a desaparecer así como que, ¡pum! ¿Vea? No es cierto. No es cierto eso. ¿Vea? Siempre va a estar ahí, porque va a haber susceptibles. Y entre más susceptibles hay, es decir, entre menos personas les ha dado, va a haber, significa eso ser susceptible, van a darse casos siempre de COVID-19, que probablemente sean en menor proporción, esa es otra cosa. Uh-huh. Ahora, en países donde la COVID-19 comenzó meses antes, han empezado a tomar medidas de ir abriéndose nuevamente a las actividades diarias, siempre con las limitaciones del caso. Sin embargo, también ahora están retrocediendo, doctor, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos ponía alguien, Alemania, 797 casos nuevos en las últimas 24 horas. El rebrote es una realidad en Europa. Ok, muy bien. Eso es cierto. Vea, por eso es importante de que, así como aquella canción, una canción ranchera que dice, no hay que soltar la rienda, ¿va? ¿Me explico? Te solté la rienda, dice esa canción. No, pero no hay que soltársela de un solo, ¿vea? Sino que se va como, de alguna manera, en sentido figurado, ensayo y prueba, ¿vea? O sea, por eso es que no nos podemos abrir de un solo, porque si no se puede venir un rebrote importante que va a colapsar el sistema de salud. Pero en su momento, no es el momento ahora, lo dije en un principio, podemos ir de forma progresiva, tomando en cuenta el tipo de actividades económicas que se realizan, el tipo de empresas, etcétera, y reaperturándolas. Y en el momento, para eso existe la vigilancia epidemiológica, que si comienza a darse un repunte que se puede dar, venir y otra vez cerrar, hacer otra cosa, pero estar ahí con el monitoreando. La importancia aquí es la vigilancia epidemiológica temprana que detecte esos probables rebrotes, ¿vea? Y actuar en base a eso. Hay una pregunta de Fernando Novoa, acá en el Twitter, dice: buenos días, doctor, ¿qué nos puede comentar sobre el tratamiento de las medicinas que está usando el Ministerio de Salud para tratar los casos positivos? ¿Siguen con acitromicina e hidroxicloroquina o han habido cambios en los protocolos? No, de hecho, bueno, en primer lugar, gracias por la pregunta y me permite decir varias cosas en cuanto al tratamiento. Ningún tratamiento, ni aquí ni en la Conchinchina, ha demostrado con suficiente evidencia científica que funciona o no funciona. De tal manera que es como estar en arenas movedizas, que una vez, por ejemplo, la hidroxicloroquina hoy puede estar en la superficie, pero mañana otro estudio y viene y dice, no sirve, se baja y así están en ese sub y baja todos los tratamientos, desde la hidroxicloroquina, plasma, el uso del plasma de suero convaleciente, otros medicamentos, etc. Por eso es que los organismos internacionales dicen, miren, la mayoría de organismos internacionales científicos dicen, no podemos en este momento ni estar a favor ni estar en contra del uso de estos medicamentos. Lo que les pedimos es que si van a utilizar estos medicamentos, cumplan ciertos criterios. Primero, que sea bajo consentimiento informado. ¿Qué significa eso? Que si yo le digo a usted, Tony, vaya, mire, fíjese, Tony, que usted ahorita tiene el COVID. Tenemos esta rama o esta opción de tratamiento que según nuestro protocolo, por ser un caso leve, yo le puedo ofrecer a usted hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un medicamento que no ha demostrado ser 100% efectivo. Por lo tanto, yo no le ofrezco una cura. Pero tampoco, y además puede tener ciertos efectos secundarios. Y después de yo haberle explicado a usted, Tony, usted decide si acepta o no acepta. Y me firma de la aceptación o no aceptación. Es decir, debe ser bajo protocolo de consentimiento informado. Segundo, que debe de estar bajo supervisión médica. ¿Verdad? No le voy a decir, vaya, Tony, tómese esto, nos vemos, ya no lo volví a ver. ¿Verdad? Tercero, se recomienda que sea bajo protocolo de estudio. Entiendo yo que el Instituto Nacional de Salud está cumpliendo eso, entiendo yo. ¿Verdad? Y está llevando a cabo varios protocolos de investigación que en su momento pues los conoceremos.
Porque está la hidroxicloroquina, citromicina y el otro que hemos escuchado es el Remdesivir, doctor. Remdesivir. Ajá. Sí, ese no hay en el país. Y esos otros medicamentos que también, como le digo ahorita, no podemos ni afirmar ni descartar que funcionen o no funcionen. Claro, aquí también otra pregunta respecto a las pruebas, doctor. Preguntan si para ver los anticuerpos se puede hacer el examen particular uno en algún laboratorio o no es el IgM normal que hay que hacerse, pregunta. No, en este momento no hay ningún laboratorio privado, es más, lo han dicho las autoridades que las pruebas serológicas en este momento no están autorizadas para el diagnóstico. Y entonces son tres pruebas diferentes, nos decía usted, ¿verdad? Ni siquiera, por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene las pruebas serológicas. O sea, el Ministerio de Salud no tiene pruebas serológicas. Solamente hace pruebas con biología molecular. Y aquí tal vez, aprovechando eso, me permito hacer ciertas aclaraciones, sobre todo los colegas, bueno, no son colegas, pero sí son compañeros de trabajo, como es el Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico. Porque por ahí hicieron un pronunciamiento donde decía de que con respecto al uso del plasma de suero convaleciente. Lo que están haciendo, que se está haciendo acá. Se está haciendo acá ya. Entonces, comentarles, ese tipo de tratamiento, en primer lugar, nosotros estamos claros que los bancos de sangre de El Salvador son de los mejores a nivel latinoamericano en cuanto a seguridad. Es decir, que si yo voy a recibir una transfusión sanguínea, tengo la certeza, muy alta certeza, de que los procesos de seguridad para que no me vayan a infectar con otras enfermedades transmitidas por sangre me vaya a pasar. Si nos comparamos, por ejemplo, con países africanos donde es peligroso que me ponga una transfusión sanguínea porque no se guardan los protocolos. En eso estamos muy claros. Vea. Es bueno escuchar eso. Qué bueno. Es bueno. Y solo aquí, otra cosa. Ellos dicen, precisamente, porque yo hice el comentario de que para yo utilizar el plasma de alguien, imagínese usted se recupera, Diana. Yo tuve COVID. Tuvo COVID y se recuperó. Okay. Y usted dice, yo quiero ir a donar mi plasma, vea, para que otros puedan salvarse. Claro. Ok, va al banco de sangre. Primero deben de saber si usted ya desarrolló la suficiente cantidad de anticuerpos, neutralizantes se llaman esos, ¿verdad? Para que si ya lo tiene bien, entonces sí va a servir su plasma. Mi plasma. Pero si los niveles no son lo suficientes, no puedo utilizar su plasma, aunque usted quiera. Porque como decía mi abuelita, aguachirla le voy a poner a la persona. ¿Me entiende? El conteo de anticuerpos debe ser alto. Exacto. Y entonces ahí nos decían ellos, solo para terminar, Tony, de que nosotros, o sea, ellos afirmaban que en ningún país hace anticuerpos neutralizantes. No es cierto. Todos los países que hacen este tipo de tratamiento miden los anticuerpos neutralizantes, ¿vea? Para poder ver si funciona eso. O sea, no se necesita la buena voluntad de que yo me recupere, sino que también ver si son buenos anticuerpos. Si son buenos anticuerpos. Poniéndose en los zapatos del gobierno, ¿por qué el gobierno prohíbe todavía que los laboratorios privados hagan la prueba? Digo, a mí me encantaría saber si ya me dio, si tengo o no tengo, entonces voy al laboratorio y me hago la prueba. Pero no se puede, solo el gobierno tiene. Porque entendemos que en otros países sí existe, doctor. Sí, hay en otros países, sí hay el sector privado a través de los laboratorios, sí tienen la opción, y también las personas tienen la opción, aquellos que tienen la capacidad y que quieren, como usted dice, lo pueden hacer. ¿Por qué? Pues habría que preguntárselo a ellos, vea, ¿por qué? Yo puedo tener mi propio punto de vista, vea, y mi punto de vista es querer monopolizar la información, ¿vea? Y poder de alguna manera utilizarla para otros fines que no son estrictamente de salud pública. Es decir, y entonces si yo extiendo el permiso a estos laboratorios o a hospitales privados, esto puede hacer que yo pierda el monopolio de la información y que ya no pueda seguir haciendo ese tipo de cosas. Pero eso es una especulación de mi parte también, ¿no? Ajá. Tiene que ver entonces con el manejo de la información. El manejo de la información. Ayer, y sobre el manejo de la información, la vez pasada que hablamos con usted, doctor,
usted dijo que tenía ciertas dudas sobre este manejo de la información. Sí, sobre los datos que se expresaban a través de covid19.gov.sb, que esos son los datos oficiales. Juan Pablo Álvarez, el alcalde de Soyapango, estaba en esta reunión de la tarde con el presidente y le dijo, mire, presidente, bien duro. A mí me tocó enterrar ayer a 5 personas que murieron por COVID. Por COVID-19 en Soyapango. Y tengo otras 2 en morgue, dijo. Ajá. Y esos casos no están en covid19.gov.sb. Exacto. Entonces, o sea, ¿qué onda ahí? Es lo que yo digo siempre. No es que el doctor Solano o el colegio médico esté diciendo, miren, no creemos porque no creemos. Yo creo que hay suficientes hechos como ese que usted está explicando para dudar que los datos sean oficiales, sean fidedignos. En ese sentido, por ejemplo, ¿cómo yo voy a confiar en esos datos si también, y que son manejados en primer lugar, por el Ejecutivo? Ellos son los primeros que lo ven y lo tiran. Ya después comienzan todas las cuentas, incluidas las del Ministerio de Salud, a retuitear y dar toda esa información. Pero ¿cómo voy a creer yo de que no puede haber un subregistro si también vemos el mal manejo que han estado haciendo y las equivocaciones? Por ejemplo, que a algunas personas les han dicho, mire, ya, su prueba le salió negativa, váyase a su casa. Y de repente llegan en la madrugada a traerlos porque les era positivo. Entonces, eso no puede estar pasando, no debería estar pasando. Vea, esos errores, vea, que les dicen administrativos, pero tienen implicaciones importantes, porque ustedes recordarán el caso, creo que de una persona que estaban en un velorio, creo, y entonces no sé si la persona había fallecido por eso o no había fallecido por eso, no me recuerdo muy bien. La persona no sabían que había fallecido por COVID y al momento que la estaban velando o enterrando, le fueron a decir que sí. Exactamente. Y entonces empezaron a hacer el nexo epidemiológico. Entonces ese no es un error administrativo, eso tiene implicaciones en salud pública, porque todas esas personas que estaban en ese velorio de alguna manera pudieron haberse estado en contacto. Yo todavía no entiendo también cómo siguen teniendo a gente en centros de contención ya con 45 días ahí metidos. No sé, no entiendo la lógica. Se les han olvidado, los dejaron tirados allá, o yo no sé qué pasa. Sí, hay mucho. Es que es un desorden bien organizado, digo yo. Vea, porque siento yo que no hay una conexión de los operativos en estos centros de conexión con las personas que toman las decisiones más arriba también. Vea, hay una desconexión ahí. Y entonces, yo entiendo a los colegas y al personal que está en estos centros de contención, vea, que ellos preguntan pero no les informan, no les dicen el resultado. Entonces, ¿cómo pueden ellos trasladarle al paciente? No se puede. Aquí dice Mabel Quintanilla que su hija vive en los Estados Unidos y que incluso allá, si no tiene síntomas, aunque vaya a un lugar privado, no le hacen la prueba. No le hacen la prueba. Porque eso es otro punto de abordaje, y gracias que lo dice Mabel, porque quiero comentarles, cuando ya la enfermedad está tan diseminada como ha sido en el caso de los Estados Unidos, ¿vea? Y de hecho aquí también en los lineamientos técnicos ya está contemplado, por lo menos aquí, que cuando se superen los 2.000 casos de COVID positivo, ya no va a ser necesario lo que explicaba Mabel ella, de que le van a hacer las pruebas a todos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ya se sabe que el virus anda circulando, entonces vamos a asumir, y ahí nos vamos a dar cuenta posteriormente, Tony, cuando existen las pruebas serológicas, voy a ir a ver si a mí me dio COVID, y hacerme esa prueba. Y ahí, si me sale la IgG positiva, definitivamente yo tuve COVID, ¿me entiendes? Pero ya estoy inmunizado. Hay que tomar en cuenta, doctor, que tampoco hay muchas pruebas, ¿verdad? Entonces hay que priorizar a la gente que presenta síntomas. Esa tiene lógica, ¿no? Sí, la priorización de los pacientes sintomáticos en este momento es digamos, son prioridad 1. Claro. Pero también los asintomáticos son prioridad 1, son prioridad también. ¿Por qué? Porque igual, volvemos al punto, si yo no tengo síntomas, pero tengo el virus, y no lo sé. Y ando para arriba, para abajo. Exacto. Puedo diseminar más. Ricardo, ya le hice la pregunta al doctor. Sí, es que Ricardo Santamaría pregunta por los asintomáticos. A ver. Los parámetros para que unas personas tengan síntomas y otras no. Y el doctor creo que ya lo explicó ampliamente. ¿Verdad? Aquí preguntaba a alguien y lo preguntó desde... es que hay personas que dicen que también ese subregistro de pacientes con COVID-19 hay en todo el mundo. Dice que hay historias allá en los Estados Unidos. Doctor. Claro. O sea, ninguna cifras oficiales son fidedignas.
vacunas. Claro, pero tampoco nosotros nos podemos conformar de que como allá en Estados Unidos o allá en Suecia o allá en Zimbabue no llevan bien los casos, no tratemos de llevarlos bien acá nosotros. Aquí hay una pregunta que nos hicieron también hace días y que les dijimos que cuando usted viniera, pues la íbamos a hacer nuevamente. El tema de la posición de la doctora María Eugenia Barrientos. Esta es la doctora que dice que es con acetaminofén. No, ibuprofeno. Ibuprofeno, perdón. Ajá. Bueno, ese es un punto de vista de la doctora que desde el punto de vista técnico, científico, no la apoyamos, ¿vea? Porque el ibuprofeno podrá ayudarme mucho para el tratamiento sintomático y de los casos leves, ¿vea? Que si me da fiebre, que si me da dolor de cabeza, que el dolor de cuerpo. El ibuprofeno es un excelente antiinflamatorio, analgésico no esteroideo, pero no me va a servir para, como ella dice, que va a evitar de que yo progrese a una etapa severa, ¿vea? Y entonces por eso hay que dar ibuprofeno a todos. Desde el inicio. Desde el inicio. Eso no está relacionado con eso. Hay otras cosas que sí están relacionadas, como los factores de riesgo. Luego lo otro, ella prácticamente dice que el ibuprofeno es para todas las etapas de la enfermedad. Incluso al paciente que está en ventilación mecánica hay que darle ibuprofeno, ¿no? Tampoco eso sí no es cierto. Entonces, es en ese sentido. Si no se lo dieran a todos, ¿verdad? Exacto. En ese sentido, nosotros, pues como médicos, no podemos estar de acuerdo con el punto de vista de la doctora, ¿no? ¿Qué te, Ricardo? Ricardo ha parecido. La pregunta que le hicieron no es lo que yo pregunté. Pero mejor olvídenlo, ya aparece en el gobierno de Bukele. Es que, escuchemos la pregunta, doctor, y usted dice si la ha respondido o no, o si quiere agregar algo, ¿verdad? Podrían preguntar al doctor por qué es que hay gente asintomática, es decir, cuáles son los parámetros para que unas personas tengan síntomas y otras no. Sí, no, yo, Ricardo, ya lo dije en un momento antes, y es básicamente que está relacionado con los que son los factores de riesgo. Es decir, si yo soy una persona joven sin factores de riesgo, lo más probable es que existe mayor probabilidad de que yo no vaya a desarrollar síntomas y que sea asintomático. Y si los desarrollo van a ser leves. Pero como en este caso está hablando de asintomáticos él, ¿vea? Entonces, eso tiene mucho que ver. ¿Vea? Mi estado inmunológico también tiene mucho que ver. Básicamente eso sería la respuesta. Esperamos haya llenado tus expectativas, Ricardo. Usted, doctor, no conoce bien esos temas. No, me exalté. Bueno, no sé, hay más, se vienen 15 días de cuarentena, ¿verdad? El transporte público sigue, o sea, no va a estar habilitado. Creo que los mayores puntos de contagio, ha dicho el presidente, es el transporte público, el tema de los supermercados, el tema de los bancos, es decir, hay que andar con cuidado, ¿verdad? Pero eventualmente vamos a tener que salir, ¿verdad? Eventualmente vamos a tener que salir, doctor, y es ahí donde... Entonces, en este momento, doctor, como médico, y nosotros somos sus pacientes, ¿verdad? Es nuestro médico de cabecera, con el veterinario también, el doctor Vázquez. Cuando nos da con las mascotas de ustedes, cuando nos da moquillo. No, si también nos trajo caretas. Cuando nos da moquillo. No, indistintamente, y yo lo vengo hablando desde el lunes con Tony. Mira, Tony, yo creo que el mensaje que nosotros como comunicadores debemos dar es, indistintamente de los decretos ejecutivos, legislativos, de las leyes que se establezcan por la pandemia, ¿qué es lo que debemos hacer como ciudadanos? Como ciudadanos, quedarnos en casa, porque cuando vemos el nivel de escala de probabilidad de que yo me pueda infectar con el COVID-19, quedándome en casa es el que menor probabilidad yo tengo de infectarme. Comparado, por ejemplo, si voy a ver un partido del clásico español, ¿vea? Donde puede haber hacinamiento, o voy a un concierto, donde va a haber un montón de personas y que no vamos a guardar el distanciamiento físico. Ese es el mayor. Y fíjese, Tony, de que, ya que usted mencionó de los transportes públicos, si el transporte público se maneja de manera adecuada, como se estuvo manejando al principio, en el cual la capacidad no va a ser al 100%. Era el 50%. Era el 50%, sí. Y que además decían que debía tener alcohol gel la persona y además llevar su mascarilla, todos. Eso no es tan alto el riesgo, Tony. Vea.
Yo por aquí tengo, por ahí, pero tendría que revisar bien. Hay una escala muy bonita de riesgo y el transporte público, obviamente, si no se cumplen las medidas, sí puede ser un gran, foco de puede ser un gran foco de infección. ¿Vea? Si no estamos limpiando, desinfectando, pero ya se había probado y eso no había demostrado en el país. Ahora también existe la posibilidad, doctor, vaya, porque hay gente que dicen, es que este no le da nada, nunca se enferma. Hay gente que tiene sus defensas muy fuertes, que cumple los protocolos, entonces la posibilidad que se contagie es baja. Y habrá otros que se cuidan mucho, doctor, pero que son de aquellas personas que a saber por qué, ¿verdad? Cualquier cosita le llega, a pesar de que toman todas las precauciones. Usted creo que lo ha reiterado más, es que no hay 100% ciertos, ni tampoco hay, los extremos no aplican, ¿verdad? Sí. No, pues sí. Mire, y bueno, yo soy leyenda del chikungunya, del Zika, de la H1N1 y espero ser leyenda también de COVID-19. Ojalá. Pero, ¿cómo se llama? Es bien importante que apliquemos las medidas de prevención. ¿Vea? Y volviendo a la pregunta que nos hacía, creo que usted, de qué hacemos en casa. Ajá. O sea, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos? Como ciudadanos. Aplicar las medidas de prevención. La primera, quedarnos en casa. Si vamos a salir, que sea por cuestiones que son con las que ya están establecidas por estricta necesidad, que voy al supermercado, que voy al banco, al mercado, a la farmacia, al mercado, etcétera. Luego, si voy a salir, colocar mi mascarilla, porque hoy sí es recomendado que todos andemos mascarilla cuando andemos en el lugar público, mantener el distanciamiento social en las colas que pueda yo tener que hacer, etcétera. Esa es nuestra parte, pero también quiero agregar aquí, no solo los ciudadanos debemos de hacer nuestra parte, también el gobierno debe hacer su parte. ¿Y cuál es la parte del gobierno que no la ha estado haciendo? El darnos un plan de reactivación económica que comience a trabajarse desde ya, pues ya llevamos 2 meses. Entonces, que cuando lleguemos al 6 de junio, que al final de cuentas no sabemos si lo van a declarar inconstitucional y todo esto, pero asumamos que llegamos hasta el 6 de junio, ya el 6 de junio ya tengamos planes para ir pensando en qué, porque si no, la gente va a salir, no porque se va a suspender las cuarentenas, pero porque tiene hambre, ya lo estamos viendo actualmente. No, yo creo que también por salud mental es bueno saber que ya se está, hay que decir, Tony, que el gobierno, el Ministerio de Trabajo, junto con las empresas, ya están trabajando en los protocolos. Sí, están listos, dijo el ministro de Trabajo. Sanitarios, para que cuando las empresas comiencen a funcionar paulatinamente, también ya tengan protocolos sanitarios establecidos. Y en eso dijeron, esa parte no lo había escuchado, que ya están listos. Lo que yo había el economista dice eso. Ajá. Ah, ok, que sí, que ya está muy avanzado. Entonces, eso le da a uno tranquilidad. Rapidito, ¿qué recomienda para fortalecer las defensas, sobre todo en mujeres embarazadas? Bueno, en primer lugar, comer. Tener la posibilidad de comer todos los días y comer en su vasta variedad. O sea, tener una dieta saludable, porque ahí vienen las vitaminas, y ahí nos la ha puesto Dios. En la vitamina. En el caso de la mujer embarazada, pues hay otras recomendaciones. No soy ginecólogo, pero el ácido fólico es importante, pero más bien para prevenir otros problemas que pueden haber. Pero en síntesis, es una dieta balanceada, saludable, ¿vea? Que ahí nos va a proporcionar los requerimientos necesarios para fortalecer nuestro sistema de defensa. Cuando terminemos la cuarentena domiciliaria obligatoria y que vayamos progresivamente llegando a la nueva normalidad, ¿podría aumentar el número de fallecidos? Cuando lleguemos, perdón. Cuando retomemos las nuevas actividades de una nueva normalidad, ¿podríamos estar conscientes de que va a aumentar el número de fallecidos? Preguntan. Si no hace, claro que se puede, existe esa posibilidad, ¿verdad? Pero por eso volvemos al encendido y al apagado, aquel de estar encendiendo y apagando las actividades dependiendo de una buena vigilancia epidemiológica, lo que discutíamos anteriormente. Muy bien, gracias doctor. Nos pasamos, quedan un montón de dudas todavía de la gente, pero no tenemos más tiempo. Son las 9:21. Esperamos haber llenado las expectativas de todos. Hemos tomado aquí en cuenta todas las inquietudes, doctor, porque el que tiene la información, ¿verdad?, toma las buenas decisiones. 9:21. Pausa, volvemos.